La Iglesia Católica Romana es una secta abominable. No es la Iglesia de Dios. No respeta la libertad de elección de los hombres. Según la Biblia, un recién nacido no puede ser bautizado. Es escrito en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que creer antes de ser bautizado. Un recién nacido no tiene la capacidad de creer en Dios. Es un método sectario de introducirlo en una iglesia sin su consentimiento. Y la Iglesia Católica Romana es llena de otras mentiras. Por ejemplo, el Papa se hace llamar el Santo Padre. Escrito está en la Biblia: y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 9. Y leemos también en Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo. Con este ejemplo tenemos la prueba que el Papa es un usurpador. Y hoy conocemos el verdadero rostro de la Iglesia Católica Romana. Es una iglesia aborrecible, llena de pedofilia. Todos estos escándalos de sacerdotes muy corrompidos y abominables son pruebas de la verdadera naturaleza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana es la iglesia de Satanás. El celibato de los sacerdotes es una mentira. Leemos en la Biblia, en el primer libro de Timoteo capítulo 3, versículo 2, entonces es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Así pues, el obispo tiene que ser casado. El celibato obligatorio de los sacerdotes es una doctrina de demonios. Leemos también en el libro primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse. Es muy claro que según la palabra de Dios, el celibato obligatorio de los sacerdotes es un principio engañoso. Ahora vamos a ver un otro ejemplo de las falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana. El culto de la Virgen María. La Biblia condena este culto. Leemos en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para ir al cielo solo existe un camino: Jesús. No existe ningún otro camino. María es una ilusión que viene del paganismo. Jesús le dice muy bien: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Sobre Jesucristo podemos leer también en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Jesucristo es él la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La veneración de María roba la adoración debida a nuestro Salvador Jesucristo. Leemos también en el primer libro de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos un solo mediador, Jesucristo. María no es nuestra mediadora. Es claro que según la Biblia, la veneración de María es una seducción engañadora. Y aquí una otra seducción católica. El catolicismo enseña que los muertos ya están en el paraíso, en el purgatorio o en el infierno. No es la verdad según la palabra de Dios. Los muertos no saben nada. Los muertos en Cristo duermen hasta el día de la resurrección final.
Los malos muertos duermen hasta el día del juicio final, donde estarán echados en el infierno. Leemos en el libro bíblico del Eclesiastés capítulo 9 versículos 5, 6 y 10, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Es claro que según la Biblia, los muertos ya no existen, no saben nada, han todo olvidado. Duermen en un estado de inconsciencia total hasta el día de la resurrección o el día del juicio final. La Iglesia Católica Romana es verdaderamente una secta engañadora. La profecía bíblica del Apocalipsis y de Daniel denuncia esta falsa iglesia. Dios llama a la Iglesia Católica Romana la gran prostituta, la bestia, el pequeño cuerno, Jezabel, que seduce mis siervos, Babilonia la Grande, que se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Según Apocalipsis capítulo 18 versículo 2. Y leemos en el versículo 4 del mismo capítulo: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Nuestro deber, según la Biblia, es salir de la Iglesia Católica Romana. Tenemos que dejar a esta falsa iglesia, verdadera secta aborrecible. La palabra de Dios dice: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Tenemos que dejar a esta falsa iglesia llena de pedofilia, llena de falsos sacerdotes homosexuales, aborrecibles, violadores. La Iglesia Católica es verdaderamente, como dice la Biblia, un refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. La Iglesia Católica Romana es la iglesia de Satanás. Leemos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre, y su número es 666. En latín, que es la lengua del papado, los títulos del Papa hacen 666. El Papa tiene este título: Vicario del Hijo de Dios, en latín Vicarius Filii Dei. Estas palabras hacen 666. El Papa tiene también este título: Jefe del Clérigo, en latín Dux Cleri. La adición de las letras de estas palabras hace 666. También el Papa tiene también este título: Rey del Sacerdocio Latino, en latín Rex Latinus Sacerdos. Y la adición de las letras de estas palabras hace también 666. El papado es la bestia del Apocalipsis. Leemos en Apocalipsis capítulo 13 versículos 4 a 7. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos. Podemos también leer estas palabras en el libro bíblico de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, y tiempos y el medio de un tiempo. La Iglesia Católica Romana es una iglesia criminal. Es la iglesia de la Inquisición.
Millones y millones de hombres inocentes, llamados heréticos, fueron matados por esta falsa iglesia criminal de Satanás. La Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Dios. Es la gran prostituta Babilonia. Es una secta aborrecible. Es la Iglesia de la Inquisición, de la sangre, de los crímenes y de la muerte. Es la Iglesia de Satanás y de sus demonios. Es una iglesia que ha modificado la ley de Dios, contenida en Éxodo capítulo 20. En el versículo 13 leemos: no matarás. Este mandamiento de la ley de Dios condena absolutamente la Iglesia Católica Romana con su aborrecible tribunal de la Inquisición. La Iglesia Católica Romana también ha modificado el segundo mandamiento que prohíbe el culto de los ídolos y también el cuarto mandamiento que nos dice de observar el descanso del sábado y haciendo su día de adoración el domingo. La falsa Iglesia Católica Romana ha rechazado la ley de Dios. Dios condena el culto de los ídolos y de las estatuas de la Virgen María. Leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 a 6. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y podemos también leer en Salmo 135, versículos 15 a 18, que Dios rechaza absolutamente la veneración de las estatuas. Y Dios quiere que nuestro día de adoración y de descanso consagrado a Él sea el sábado y no el domingo. El domingo es el día del sol de las religiones paganas del Imperio Romano. El sábado es el día de adoración del Señor. El sábado es el séptimo día, el día que Dios ha bendecido desde la creación del mundo. Leemos en Génesis capítulo 2 versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Leemos en Éxodo capítulo 20 versículos 8 a 11. Acordarte has del día del reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Y podemos también leer en el primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 27. Porque tú, oh Jehová, la has bendecido, y será bendita para siempre. Dios ha bendecido el sábado para siempre. La Iglesia Católica Romana no observa el sábado de Dios, pero podemos leer en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Estas palabras de Jesús se aplican también a la secta católica romana, iglesia aborrecible y verdadera oveja de maldad. La falsa Iglesia Católica Romana no observa el sábado del Señor y rechaza la ley de Dios. Estos dos versículos de la palabra de Dios condenan el catolicismo romano. Proverbios capítulo 28 versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Y leemos también en el primer libro de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en él. No hay verdad en la Iglesia Católica Romana. Es una iglesia mentirosa y engañadora. Leemos en el libro del Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Leemos en Romanos, capítulo 3, versículo 31. Luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera, antes establecemos la ley. Y leemos también en el primer libro de los Corintios, capítulo 7, versículo 19. La circuncisión no es nada, y la incircuncisión no es nada. Más bien, lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Amén. Nuestro deber es de ser fieles a la ley de Dios y al sábado del Señor. Nuestro deber es de rechazar las mentiras del catolicismo romano. Nuestro deber es de dejar la falsa secta católica romana. Leemos en el segundo libro de los Corintios, capítulo 6, versículos 14, 15 y 17. No os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tienes la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. La Iglesia Católica Romana no anuncia el Evangelio de Cristo y la ley de Dios, pero leemos en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y leemos también en el segundo libro de Juan, versículos 8 a 11. Mirad por vosotros mismos, porque nos perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Los que quedan católicos comunican con las malas obras del catolicismo romano. Tenemos que meditar sobre el Salmo capítulo 1 versículos 1 a 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Por conclusión, leemos el último mensaje de Dios para el mundo, en Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1, 2 y 4. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas.
Tenemos que dejar la falsa Iglesia Católica Romana que Dios ha rechazado. Amén.